con el primer modelo que se llama modelo de crecimiento cero. Este modelo, entonces, nos hace trabajar acciones donde hablamos de crecimiento cero. ¿Qué significa? Que no importando qué fecha se compra y vende la acción, excepto en el momento de su emisión, vamos a tener necesidad de calcular el precio del mercado a cualquier fecha. Estamos trabajando de manera referente, por ejemplo, el año 4. Y si hablamos modelo de crecimiento cero, significa que sus dividendos no crecen, son constantes. Entonces, el dividendo del año 1, de sub 1, viene a ser igual que el dividendo del año 2. Y el dividendo del año 2 viene a ser igual que el dividendo del año 3. Y así sucesivamente se va extendiendo a lo largo del tiempo el pago de dividendos que no crecen en el tiempo. Y al decir que no crecen, significa que son de crecimiento nulo o de crecimiento cero. A eso va. Y como no crecen, entonces el dividendo del año 1 es igual al año 2, igual al año 3, etcétera. Todos los años resultan ser iguales. La fórmula para nosotros, para calcular el precio de una acción cuyos dividendos no crecen en el tiempo, echamos mano a una fórmula que se acordarán, lo vimos en el tema de anualidades, en las llamadas anualidades infinitas o perpetuas, o las famosas perpetuidades. Desde ese punto de vista, esto que acabamos de colocar acá como la ecuación básica, ahora la vamos a utilizar para este modelo, donde decimos el dividendo del año 1 llega a ser igual que el dividendo del año 2. Entonces, no necesito diferenciar de 1 y de 2. Es una sola D. Para el año 1, para el año 2, para el año 3, es una sola D. ¿Por qué? Porque como no crecen, son constantes los dividendos. Entonces, D1 es igual a D2, D3, etc. Entonces, estamos hablando de una sola D. ¿Entienden? Y esto obviamente es el infinito. Y si la D es una sola, lo que estamos viendo es que se trata de una anualidad perpetua. Porque las anualidades, ¿qué son? Pagos iguales hechos en tiempos iguales, ¿no ve? Eso significa la definición de una anualidad. Y es perpetua cuando sabemos cuándo empieza, pero no conocemos cuándo acaba. Por ese motivo se llama perpetuidad. Y para este caso, se acordarán algunos, otros no, habíamos dicho que el valor actual de una perpetuidad era igual
AR, que eran las anualidades, ¿se acuerdan? Multiplicado por un corchete. Bien. Entonces vamos a decir que es igual a R uno menos 1 más I, perdón, 1 menos 1 más I, en este caso es la tasa de descuento K, todo eso elevado todo eso elevado a N y finalmente lo dividíamos entre K, la tasa de interés, ¿no? Esta era una fórmula de lo que nosotros conocíamos como anualidad simple, cierta y ordinaria. Ahí nos falta un signo. Ahora sí. Entonces, esta fórmula me interesa. ¿Por qué? En este caso estamos hablando de una anualidad simple, cierta, conozco cuándo empieza, cuándo acaba, por eso está elevado a la n y sabemos que se paga al final. Entonces, por esas características de que se paga al final y que además la R viene a tener el papel de los dividendos, es que a mí me interesa aplicar esta fórmula. Pero esta fórmula se la aplica con la siguiente variación. En el caso de las perpetuidades, esa n es al infinito. O sea, en vez de elevar a menos n, estamos elevando a menos infinito. Y lo otro que habíamos dicho es que la R para mí, en el caso de las acciones, representan los dividendos, la D. Entonces, a esta expresión, cuando la elevamos al infinito, lo que estamos haciendo es calcular un tema muy estimado para ustedes, que es el límite. En este caso, cuando n tiende a infinito, y entonces su función, voy a dejarla como n a menos n aquí. Entonces lo que hacemos es, al aplicar un límite donde vemos n, ponemos infinito, ¿no? Eso es lo que estaríamos haciendo. Llevar la función del valor actual de una anualidad simple cierta ordinaria, hacer que n tienda a infinito y con eso se convierte en una anualidad perpetua. De esta expresión y por propiedades de límites, uno puede decir que la D, que es un número constante,
sale fuera del límite. Entonces diríamos, esa D mayúscula que son los dividendos va a estar fuera de la función. Y el límite entonces solamente sería calculado así. ¿Ok? Entonces todo esto ya lo habíamos resuelto, ya habíamos calculado, aplicado el límite en materia financiera y decíamos que D era igual, o en este caso que R habíamos hablado cuando hablábamos de anualidades, y decíamos el valor actual de una anualidad perpetua, cierta, no cierta, sino simple y ordinaria, es igual a 1 sobre K, que es la tasa de descuento. Así nos había dado, ¿no? Entonces, que en definitiva, multiplicando ese 1 por la D, nos vamos a quedar con una fórmula de esta naturaleza. Donde decimos que el valor actual, pero para nosotros el valor actual viene a ser el precio. Y la anualidad viene a ser el dividendo, que no crece. Entonces, el precio de una acción que no crece sus dividendos a lo largo del tiempo estará definido simplemente por esta expresión. Dividir el monto del dividendo que no crece entre la tasa de descuento que ustedes estén utilizando. Así estará determinado el valor de mercado de una acción cuyos dividendos no crecen en el tiempo. ¿Y cuáles son por excelencia los dividendos que no crecen en el tiempo? Son los dividendos de las acciones preferentes. Porque estos, por definición, justamente nos hablan de dividendos fijos, que son constantes, que no crecen en el tiempo. Entonces, el modelo que acabamos de ver, aplicando temas de anualidades, es justamente una aplicación de anualidades, que son importes de dinero fijos, iguales, cancelados en tiempos iguales. Entonces, esta primera ecuación, que la vamos a poner en fondo amarillo, reitero una vez más, nos va a permitir calcular el precio de una acción cuyos dividendos no crecen en el tiempo. Y, por lo tanto, estaríamos hablando de una acción ordinaria, perdón, de una acción preferente. ¿Ok? Bueno, esto es muy obvio, resulta muy sencillo para poder aplicar en el caso sobre todo de las acciones
preferentes. Pero no nos ayuda para el tema de las acciones comunes, porque en las acciones comunes se espera que los dividendos crezcan pues en la medida del tiempo. O sea, no podemos concebir tener una empresa donde las ventas cada año sean más bajas, en algún momento van a desaparecer. Y si hay ventas que bajan, pues obviamente el resultado neto de gestión va a ser pérdida y pérdida y pérdida. Tenemos que crecer en algún momento. Entonces entra en acción el segundo modelo, que le vamos a llamar el modelo de crecimiento constante. En este segundo modelo, ahora asumimos que los dividendos crecen, pero crecen bajo un patrón de comportamiento, un patrón de crecimiento. ¿Ok? Ese patrón de crecimiento le vamos a dar una variable, así como estamos colocando variables para las otras. Vamos a decir que el patrón de crecimiento va a estar simbolizado con nuestra G, una G minúscula vamos a poner. ¿Y qué viene a ser G minúscula? Viene a ser una tasa de crecimiento constante de los dividendos. Por ende, estarán al tanto por ciento. Ok, primero tenemos que dar una condición. La condición para que funcione este modelo es que la tasa de descuento K, o si quieren, la tasa de crecimiento constante G, K debe ser mayor que G. O sea, la tasa de descuento con la que ustedes trabajen, que la estamos simbolizando con K, esa K debe ser más grande que la tasa de crecimiento de los dividendos, que la estamos simbolizando con G. Esa es la condición para trabajar con este modelo. Que la tasa de descuento sea superior a la tasa de crecimiento de los dividendos. Ahora, para graficar este modelo, vamos a tener dos escenarios, ¿ya? Vamos a tener un primer escenario donde se conoce el dividendo el año 1. Es decir, sabemos cuánto vale el dividendo del siguiente año, que es el año 1. Espera, si aún no Y puedes el otro hablar inglés. escenario Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver va este a video. ser donde no se Inglés, debes conoce ver este el video. Mi nombre dividendo del es año yo soy coach. 1, pero Espera, si aún no se puedes hablar conoce inglés, debes. el dividendo del año 0 o el dividendo inicial. ¿Ok? Entonces, primer escenario, conocemos el siguiente dividendo que nos van a pagar. Y el segundo escenario es donde no conozco el siguiente dividendo, pero sí conozco
el último dividendo que ha pagado, es decir, el dividendo del periodo cero. Ya, bajo estos dos escenarios, ahora vamos a elaborar su gráfica y después determinamos cuál es la fórmula que nos sirve para hallar el valor de mercado. Ok. Entonces, en el primer escenario, sería de esta manera, ¿no? Decimos, ¿conozco el primer dividendo? Sí, que es el de 1. Lo tengo que llevar a la tasa de descuento K un año más atrás. Luego va a venir el dividendo del año 2, de sub 2. Pero este dividendo no es igual que el dividendo del año 1. ¿Por qué? Porque tengo una tasa de crecimiento G que hemos dicho. Entonces, D2 va a ser igual a la multiplicación con el factor 1 más su tasa de crecimiento. ¿Entienden? Entonces, D2, aquí me falta un signo, va a ser igual al anterior dividendo D1 multiplicado por su tasa de crecimiento 1 más G. ¿Entienden? D2 va a ser derivado del dividendo 1 multiplicado por el factor de crecimiento 1 más G. ¿Cómo va a ser el tercer dividendo? El tercer dividendo va a ser así. El dividendo del año 3 por el dividendo del año 2, al cual le voy a hacer crecer otra vez con la tasa de crecimiento G. ¿No? Entonces, de esa manera, se van a ir generando dividendo tras dividendo para los siguientes años. El dividendo del año 4, diremos el dividendo del año 4 es igual al dividendo del año 3 por su tasa de crecimiento. Listo. ¿Y cómo será el dividendo del año del infinito? Vamos a decir, el dividendo infinito será igual al dividendo del infinito menos 1, el penúltimo si quieren, multiplicado por 1 más G. Ese será el dividendo, entre comillas, el infinito. Ok. Entonces pueden observar que estamos creciendo en todos los casos, ¿no ven? Pero otra manera de dividir, o perdón, de expresar el dividendo del año 2, del año 3, del año 4, etcétera, es hacerlo en términos del dividendo 1. ¿Qué quiere decir? El dividendo 1 es de 1 nomás, pues ahí no hay vuelta que dar. Listo. Pero el dividendo del año 2, como está escrito, el dividendo del año 2 es igual al dividendo del año 1 por 1 más G. Eso equivale al dividendo del año 2. Y el dividendo del año 3, en vez de poner D sub 2 o D2 multiplicado por 1 más G, yo puedo poner la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? En vez de poner D sub 2, voy a poner D sub 1 multiplicado por 1 más G. Todo esto vale D sub 2, el dividendo del año 2. Pero ahora lo estaría multiplicando por 1 más G. ¿Me entienden? Entonces, el dividendo del año 2 lo estoy expresando en términos del dividendo del año 1
que sería D1, 1 más G, y luego le multiplico por otro paréntesis que es 1 más G. Entonces, en definitiva, yo puedo escribir lo que acabo de desglosar como D1, 1 más G elevado al cuadrado, porque en vez de poner 2 veces 1 más G, simplemente puedo poner elevado al cuadrado. ¿Me entienden? Y luego el dividendo del año 3, perdón, el año 4, el dividendo del año 4 es igual al dividendo del año 3 multiplicado por 1 más G. Pero el dividendo del año 3, ¿cuánto vale? Ya lo tenemos acá. Dice, vale D1 multiplicado por 1 más G elevado al cuadrado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Multiplicar otra vez por 1 más G. Entonces, el dividendo del año 4 lo podríamos escribir de esta manera. Dividendo del año 1, 1 más G elevado al 1. ¿Sí me entienden? Entonces, si se dan cuenta, los dividendos de los distintos años lo estamos expresando en términos de D1, en términos del dividendo número 1. Y en ese sentido, ¿cómo será el dividendo, el último dividendo, si vale la palabra? Estará expresado en términos de D1, pero será elevado a infinito menos 1. Así será el último dividendo. ¿Cuál es el dividendo infinito? ¿Dónde es? No sé, pero así estará, ¿no? Entonces, si me comprenden, lo que estaríamos haciendo es trabajar con una ecuación gráfica donde todos los términos están expresados en términos del dividendo número 1. De manera similar, pues lo que se hace es aplicar límites para poder determinar el valor de un dividendo que crece en el tiempo, pero de manera constante a través de la tasa G. Y vamos a decir que este dividendo en ese caso sería igual a D1 dividido entre la resta de la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento de los dividendos. En otras palabras, el límite de toda esa gráfica, esa serie que acabamos de escribir, aplicando límite, nos permite decir que el precio de una acción que crece de manera constante en el tiempo es igual al dividendo del año 1 sobre la resta de la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento que tienen los dividendos. ¿Listo? ¿Y cómo haríamos en el caso del segundo escenario donde no conocemos el dividendo del año 1, pero sí conozco el dividendo del año 0? Haríamos casi lo mismo, pero en términos de dividendos del año 0. En ese caso diríamos, el precio de la acción cuyos dividendos crecen de manera constante es igual al dividendo del año 0, que lo conozco, sí, pero en el año 1, ¿cuánto va a ser? El dividendo del año 0 multiplicado por 1 más ¿qué? Porque el dividendo del año 0, que no me sirve, que no lo voy a recibir yo, lo estoy haciendo crecer a una tasa de crecimiento G para encontrar el dividendo del año 1. Luego, el dividendo del año 2 es igual al dividendo del año 1 por 1 más G. Pero el dividendo del año 1, ¿cuánto vale? D1 vale todo esto.
D sub 0 por 1 más G. Y ese D1 está multiplicado por otra vez 1 más G. Entonces, podemos decir, factorizando términos comunes, que el dividendo del año 2 es igual a la tasa de crecimiento 1 más G elevado al cuadrado. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado expresar el dividendo del año 2 en función del dividendo del año 0. Entonces, el dividendo del año 3, ¿cómo será? Pues va a ser así. Va a ser dividendo del año 0 elevado al cubo. Y el dividendo del año 4 va a ser dividendo del año 0, 1 más G elevado a la cuarta. Y el dividendo del último año, ¿cómo va a ser? El dividendo 1 más G elevado a infinito. Entonces, ¿qué logramos? Logramos trabajar con los dividendos en función al dividendo del año 0. ¿Y cómo será su fórmula entonces? ¿Cómo hallamos el valor de esa acción cuando no conocemos el dividendo del año 1? Entonces, como en la fórmula anterior decía D1, en este caso nuestra D1, ¿cuánto vale? D sub 0, 1 más G, dividido entre K menos G. ¿Listo? Entonces, estos serían los dos escenarios posibles cuando tenemos dividendos que crecen de manera constante, pero que en este caso, en el primer escenario, conocemos o podemos proyectar el dividendo del año 1, y en el segundo caso, no tenemos el año 1, no tengo el dividendo del año 1, pero sí puedo saber cuánto es el dividendo del año 0. Entonces, hacemos en estos dos escenarios, porque en algunos textos van a poder ver ustedes una fórmula y no la otra, pero en realidad en el fondo es lo mismo. Simplemente estamos cambiando la información de cuál es el dato conocido en relación al dividendo. ¿Ok? Bueno, está un poco pesadito esta parte porque es pura teoría, y la práctica es mucho más sencilla de entender una vez que ya sabemos de dónde están saliendo las fórmulas. Así que un poco de paciencia, no hay otra, no hay otra. Les tengo que explicar modelo por modelo con su respectiva gráfica y su razonamiento, y de ahí generar cuál es la fórmula que nos permite hallar el valor de mercado de una acción conforme al comportamiento de sus dividendos. ¿Ok? Hasta acá avanzaremos, vayan a descansar. Y el